Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Ayer meditamos sobre la primera parte del libro de Isaías en los capítulos del 1 al 39. Hoy damos continuidad a nuestra reflexión sobre el libro de Isaías, meditando sobre la segunda parte en los capítulos del 40 al 55. Queremos recordar aquí a los coreanos del norte que viven en campos de prisioneros y acaban sufriendo por el resto su vida. Ellos son víctimas de un holocausto perpetrado por un dictador comunista. Esto nos muestra el mal que algunos seres humanos tenemos en el corazón humano. Los oyentes de esta meditación pueden orar por ellos y por otras tantas situaciones de sufrimientos que hay en el mundo, los que tienen orgullo de su riqueza y poder, pensando en que sería mejor vivir bajo un dictador, siempre que puedan mantener sus privilegios. Deberían avergonzarse y pensar en el día de la venida del Señor, cuando les pedirá cuenta de la sangre y dolor de aquellos que sufrieron y murieron en silencio, por no haberse, por su cobardía y pecado, solidarizados con estas situaciones de dolor que ellos conocían y que con su silencio contribuyeron a perpetuar. La muerte de los inocentes por la violencia de los dictadores y sus partidarios no es inútil, porque con sus sufrimientos purificarán, madurarán y humanizarán un poco más este mundo. Por eso, necesitamos de una voz que nos llame al arrepentimiento, porque el reino de Dios está entre nosotros y debemos contribuir a su crecimiento. Una oración para comenzar. Dios Padre, ten misericordia de nosotros. Haznos contemplar tu gloria para entender que la gloria y el poder del hombre son como la flor del campo que luego marchita. Mejor es vivir en paz y amar a los que nos rodean. Usemos las oportunidades que nos son dadas, el conocimiento, el poder y el dinero que Dios nos da, para ayudar a los cautivos por las ideologías, los que gimen bajo un poder dictatorial y cruel, para que todo ser humano se convierta a Dios y viva en su amor divino. Amén. Aquí imaginamos a Isaías como un autor que vivía en Jerusalén y que escribió estos capítulos pensando en los cautivos que todavía estaban en Babilonia. El profeta, por su imaginación, visión o sueño, preparó un mensaje de consolación para los desterrados. Por enseñanzas de Moisés, sabía que el destierro era fruto del pecado, pero también sabía que Dios había elegido a este pueblo para ser un pueblo de sacerdotes y testigos del Señor. El profeta quería que el pueblo se recuperara y volviera a la tierra prometida. Entonces él escribió sobre la figura de un siervo modelo de los que debía ser del pueblo de Dios. El pueblo, como siervo de Dios, fracasó en su vocación y estaba desterrado en el exilio. Por eso, Dios preparó un siervo político, un ungido, para que liberara a su pueblo del cautiverio y lo dejara volver a la tierra prometida. Sabemos que históricamente este ungido se identifica como el rey de Persia Ciro, pero habrá otros siervos que no actuarán políticamente, sino conforme la palabra de Dios. Este no será un siervo poderoso en armas, poder político,
sino un siervo humilde y sufrido, que carga con el pecado de todos. Encontramos esta figura tan singular en los 4 cantos del siervo de Dios. Para nosotros los cristianos, este siervo es Jesús, pero no es así para los judíos, que nunca aceptaron un Mesías sufridor, sino que esperaban y esperan a un Mesías poderoso, que liberte a su pueblo del sufrimiento con la fuerza. En Isaías 52:13 y 53:12 encontramos este siervo, símbolo del pueblo judío sufridor. Respetemos el pensamiento de los judíos, pero hombre alguno en la historia, excepto Jesús, cargó con el pecado de todos. A partir del pueblo judío, que esperaba a un Mesías que le salvara solo a él y recuperara el templo, para que después el pueblo judío, pueblo de sacerdotes, pudieran salvar a los demás, salió un Salvador universal, que por su sufrimiento se hizo cargo de la salvación de todos los pueblos. En Isaías 55, 5 a 8. Leemos. Sin duda, convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámelo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. El siervo del Señor. En el texto hay un personaje anónimo que lleva el título del siervo del Señor y que aparece en 4 maravillosos cantos que encontramos en Isaías 42, 1 a 4 y 42, 5 a 13, Isaías 49, 1 a 7 y 49, 8 a 13, Isaías 50, 4 a 9 y 52, 13 a 53, 12. La vocación de este siervo es profética y semejante a la de Moisés. ¿Quién es este misterioso personaje? Es difícil decir y saber si el autor se refiere simbólicamente a una persona individual o a un grupo o al pueblo entero de Israel. El judaísmo posterior dio una interpretación mesiánica a estos cantos, pero fue Jesús de Nazaret el que se identificó a sí mismo como el siervo. Estos textos son entre los más citados del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, aunque sin citarlo expresamente, está bajo su influjo. El siervo, como decíamos, fue identificado con el pueblo de Israel, que pero fracasó en su misión de mostrar el Mesías al mundo. Por eso que la profecía del siervo se cumplió en Jesús, por su muerte y resurrección. En Jesús y en sus testigos, la buena noticia llevó hasta los confines más lejanos de la tierra, como leemos en Isaías 52, 7. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina! Estructura del texto. 1. Prólogo. Isaías 40, 1 al 11. Preparamos el camino del Señor, porque su palabra permanece para siempre. 2. Primera parte. Isaías 40, 12 a 45, 7.
liberación de Babilonia y retorno a Jerusalén. 3. Segunda parte, Isaías 45, 8 a 55, 5. Restauración de Jerusalén y misión del siervo del Señor. 4. Conclusión, Isaías 55, 6 a 13. Volvemos a Dios y a su palabra. Comentario. 1. Prólogo, Isaías 40, 1 a 11. Preparamos el camino del Señor porque su palabra permanece para siempre. En Isaías 40, 1 a 3, Dios habla una palabra de consolación. No hay reproche O condenación, sino una palabra de aliento, siempre con que el pueblo se arrepienta y vuelva a su Dios. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Este oráculo es una introducción a todos los capítulos del 40 al 55 y anticipa algunos de los temas dominantes como la consolación, el nuevo éxodo, la nueva creación, etc. Estos versículos de Isaías aparecen en los 4 evangelios. Isaías 41 a 11 nos muestra un nuevo pueblo judío que salió de la cautividad, esperando al Mesías. Juan el Bautista usa estas palabras de Isaías como un prólogo que nos revela el tiempo del Nuevo Testamento y nos introduce a la llegada del Mesías. Por eso podemos usar la palabra prólogo que nos recuerda el inicio del Evangelio de Juan en nuestro título inicial. En Isaías 40, 7 a 8, hay una linda comparación entre la fragilidad de la vida humana y la perennidad de la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En 40, 10, 11, habla del Señor que viene con un poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Él viene como un pastor que cuida de su rebaño. Por esta presencia del Señor renace la esperanza. Para nosotros los cristianos, este pastor es Jesús, el pastor bueno. 2. Primera parte. Isaías 40, 12 a 45, 7. Liberación de Babilonia y retorno a Jerusalén. A partir de Isaías 40:12 en adelante, aparece la grandeza del Señor. Él es el Creador y lo tiene todo en sus manos. Esto proporciona un profundo y optimismo porque se anuncia la liberación del exilio de babilónico por obra de Ciro, que es presentado, como ya revelamos arriba, como el ungido del Señor. Cuando en la carretera se nos pincha una rueda del auto, la única manera para continuar el viaje es cambiarla. Para eso se necesita del gato para poder levantar el auto. De igual manera nosotros, cuando estamos pinchados por el pecado o por la culpa, necesitamos levantarnos, pero para eso no podemos quedarnos en la culpa o en el remordimiento, sino que debemos mirar a Dios, porque Él puede solucionarlo todo. Hay la necesidad de salir de nuestros pensamientos y escuchar a Dios, dejar que nos llene de espíritu para volver
a volar como águilas y no ser como gallinas, que solo ven el piso donde picotean buscando comida. Si solo nos preocupamos de las cosas del mundo, si vivimos con el miedo de la mañana, no tendremos la mirada de Dios y quedaremos atrapados en nuestro pequeño mundo, incapaces de ver las maravillas que Dios continuamente hace. En 40, 28 al 31 leemos: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volverán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. En Isaías 41, 14 al 17, el pueblo es comparado a un bicho que remueve la tierra. No temas, gusano Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Te convertiré en una trilladora nueva y afilada, de doble filo. Trillarás las montañas y le harás polvo. Convertirás en paja las colinas, las aventarás y se las llevará el viento. Un vendaval las dispersará, pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua, pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. El pueblo exiliado ya no le había perdido todo. Estaban desamparados. Solo en Dios pueden reconvertir su vida y encontrar la fuerza para renacer como una nueva criatura. La gloria más importante no es la del templo, sino la de Dios, porque es Él quien rescata a su pueblo. En 42:1-9 aparece el primer canto del siervo del Señor. Aquí Dios llama a un elegido que, lleno de su espíritu, es enviado para llevar el derecho y la justicia hasta los confines más lejanos, pero hará todo esto no con la fuerza bruta de las armas, sino con la delicadeza y la eficacia de la palabra de Dios. En 42:18-20 leemos: sordos, escuchen; ciegos, fíjense bien. ¿Quién es más ciego que mi siervo y más sordo que mi mensajero? ¿Quién es más ciego que mi enviado y más ciego que el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no las has captado. Tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. Nos preguntamos por qué el pueblo es llamado de sordo y ciego. ¿Por qué? Si en la vida uno se preocupa solo consigo mismo y no escucha la voz de sufrimiento de los demás, no puede oír y ver a Dios, que está presente en los más necesitados. La idolatría de la avaricia nos hace incapaces de entender cómo Dios actúa en la historia humana. En Efesios 5:5 leemos: porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay una costumbre religiosa en la India de quemar a los difuntos y tirar las cenizas al río Ganges. Solo que por falta de madera muchas veces el cuerpo no es bien quemado y por lo tanto acaban tirando al río parte del cadáver no quemado, contaminándolo.
por una doctrina y una tradición religiosa se contamina una fuente de vida como es un río que sirve para la vida de millones de personas. En este caso, la preocupación no debería ser solo en cumplir normas de la religión, sino también en respeto la naturaleza, fuente de vida, porque Dios es el creador universal y nos dio todo para que lo cuidáramos. Cuando Dios nos abre los ojos, entonces podemos ver la belleza de la vida y la importancia de disfrutar de las pequeñas cosas. Podemos aprender a respetar a cada ser viviente y a toda la creación. Si uno ama a Dios, ahí encuentra el camino cierto para vivir en una armonía universal. En 43, 1 a 3, encontramos, pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que yo te he redimido, yo he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate a Cus y a Seba en tu lugar. En Isaías 43, 6 a 7 se habla de que todos van a volver al Señor. Al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Dios tanto ama a los hombres que los creó y los hizo a imagen y según su semejanza y continuamente los forma, es decir, los moldea para que sean maduros en el Espíritu Santo. Dios siempre prepara algo nuevo. La salida de Babilonia es un nuevo éxodo, como lo fue la salida de Egipto. En Isaías 43, 14 a 20, leemos, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel, por ustedes enviaré gente a Babilonia, abatiré a todos como fugitivos en los barcos que eran su orgullo, abatiré también a los caldeos, yo soy el Señor tu Santo, soy su Rey, el Creador de Israel. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño. No vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo elegido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. En Isaías 44, 21 a 23 encontramos a un Dios que como un padre perdona completamente, continuamente, y que salva a su pueblo. Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo, Israel,
Yo te formé. Tú eres mi siervo, Israel. Yo no te olvidaré. He disipado tus transgresiones como el rocio, y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. Cuenten de alegría, canten de alegría, cielos, que esto lo ha hecho el Señor. Griten con fuerte voz, profundidades de la tierra, prorrumpan en canciones, montañas y bosques con todos sus árboles, porque el Señor ha redimido a Jacob, Dios ha manifestado su gloria en Israel. Dios llamó a Ciro para la liberación de su pueblo, como leemos en Isaías 44, 28 y 45. El último rey de Babilonia, Belsasar, abandonó al dios Marduk y sirvió al dios de la luna. Por eso los sacerdotes de Babilonia quisieron que Babilonia fuera maldecida. Sí vio al que cuando Ciro llegó, esta profecía se cumplió. La puerta de Babilonia fue abierta de par en par por las manos del pueblo, y Ciro entró en Babilonia sin pelear. Compróntese Daniel capítulo 5. En Isaías 44, 28 a 45, 7 leemos: Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido. Te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor. Aunque tú no me conoces, yo soy el Señor, y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay ningún otro. Yo formó la luz y creó las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. 3. Segunda parte, Isaías 45, 8 a 55, 5. Restauración de Jerusalén y misión del siervo del Señor. En capítulo 45 vuelve a aparecer a Ciro como el ungido del Señor y liberador político. Dios conduce la historia humana y es Él quien prepara un futuro para su pueblo. En Babilonia había muchos dioses, como Bel, que originalmente era un dios de la ciudad de Nippur. Pasó a ser el segundo nombre de Marduk. Este era un señor del universo. Otro era Nebo, dios del lenguaje, de la cultura y del agua. En Isaías 46:1 leemos que estos dioses se someten todos al Dios verdadero. Bel se inclina, Nebo se somete, sus ídolos son llevados por bestias de carga. Pasadas son las imágenes que por todas partes llevan.
son una carga para el agotado. En Isaías 46, 11 a 13, Dios más una vez dice que llamó a un hombre para que lleve a cabo los planes del Señor. Del oriente llamó al ave de rapiña, de tierra distancia, al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he plantado, lo realizaré. Escúcheme ustedes, obstinados de corazón, que están lejos de la justicia. Mi justicia no está lejana. Mi salvación ya no tarda. Estoy por traerlas. Concederé salvación a Sión y mi esplendor a Israel. En Isaías 48:10, Dios habla de purificación. Mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el honor de la aflicción. Dios quiere que su pueblo sea luz para todas las naciones. Es el sentido de Isaías 49:6. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra, delante del fracaso del pueblo elegido para lograr su propósito. Dios prepara a un siervo, pero ya no político, sino a un hombre de sabiduría y que salvará a todos por su sufrimiento. En Isaías 50, 4 a 7, leemos: El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mis palabras al fatigado. Todas las montañas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos, y no he sido rebelde, ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Este siervo no fue escuchado, sino que fue rechazado. Pero él mantiene su postura, intentando convertir al pueblo, pero pagará su insistencia con la muerte. En Isaías 52:13 a 53:12 encontramos los que se pasó con este siervo fiel a Dios y rechazado por los hombres. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado, y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como pástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable, despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado.
Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él le cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero como oveja. Inmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Por este siervo, por su obra, salieron muchos hijos de Dios entre los gentiles y los judíos. En Isaías 54, 5 a 6 y 11 a 14 encontramos, porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo, te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros, con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas, y con piedras preciosas todos tus muros. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos, y grande será tu bienestar. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión, y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti, y no se te acercará. Por la intervención de Dios ya volvió entre el pueblo la virtud. Esto es lo que quiere Dios de su pueblo, que sea sabio, justo y llenos de virtudes. No adeptó a las armas y a la violencia. En Isaías 55, 1 a 5 hay una invitación generosa del Señor para toda la humanidad. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan cero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan
y su salario en lo que no satisface. Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención, y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda, convocarás a naciones que no conocías y naciones que no te conocían. Correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. En Zacarías 13:1 leemos: En aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. Jesús, usando Isaías, habló de un río de agua viva, como leemos en Juan 7:37 a 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Y en Apocalipsis 22:17 se habla una vez más de un agua viva. El Espíritu y la novia dicen: ven, y el que escuche diga: ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. 4. Conclusión. Isaías 55:6 a 13. Volvemos a Dios y a su palabra. Cuando los niños están jugando se olvidan del tiempo, las horas pasan y no saben del atardecer. A veces se pelean para mostrarse mejores y ganar más que los demás. Cuando los padres les llaman, les cuesta dejarlo todo para volver. A veces hay que llamarles muchas veces y hasta amenazarlos para que dejen lo que están haciendo y vuelvan al hogar. Por fin, vuelven y cae el silencio donde antes había mucho rebullicio y contiendas. Cuando están en casa comiendo y preparándose para descansar, ya se olvidaron de sus juegos y peleas y están en paz y felices con sus padres. Si son huérfanos, fuerte será su dolor por la soledad y la nostalgia que deben enfrentar. Nosotros los cristianos tenemos suerte porque tenemos un Padre que nos ama y tenemos, además de la familia biológica, una familia de fe donde podemos recomportarnos, descansar y comer el pan de la vida, que es Cristo y su palabra. Hay que aprovechar de este regalo que recibimos de la mano de Dios. En Isaías 55:6-13 hay una invitación para buscar al Señor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra.
Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En voz de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto redará renombre al Señor. Será una señal que durará para siempre. Es verdad, nuestros caminos no son los del Señor, pero tenemos la palabra de Dios que nos educa y muchos maestros, hermanos y hermanas en la fe, que nos ayudan a entender cuál es el camino de Dios y cuál es su voluntad. Amigos y amigas, terminamos esta segunda meditación sobre el libro de Isaías. En esta parte nos encontramos con la misericordia y la consolación de Dios. El Padre del cielo nunca se olvida de nosotros, sus hijos e hijas. Nos llama a cada uno por el nombre y lo hace todo para que no nos alejemos de Él, la fuente de la vida. Por eso, escuchemos su palabra y vivamos en la justicia divina, que es misericordia, perdón e igualdad de oportunidades, porque todos tenemos el mismo Padre. Les deseamos una semana llena de luz y de consolaciones en el Señor Jesús. Dios les bendiga grandemente a ustedes y a sus familias. El sábado que viene estaré hablando nuevamente desde estos micrófonos, siempre a las 19:30. Prendan sus radios y nos acompañen. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere.